Bienvenidos hermanos una vez más a este taller de evangelismo. Estamos iniciando ya la cuarta sesión y hemos recorrido ya un trecho entendiendo, analizando acerca del pecado principalmente, las consecuencias del pecado. Y también un poco empezamos a analizar en la sesión número 3 el tema de la ley. Yo les mencionaba que el tema de la ley es muy importante comprenderlo a través de la Biblia, saber cuál es el propósito de la ley. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de esto, no sin antes mencionar que en la sesión pasada yo aclaré las condiciones y las cláusulas, yo les llamo así, las cláusulas de la ley son muy estrictas y sin opción, ¿verdad?, a equivocarse. Dice la Biblia que si quiere cumplir la ley, dice Santiago capítulo 2 versículo 10, debe cumplir todos los mandamientos, porque si falla uno solo, se hace culpable de todos. Así que vamos hoy a analizar cuál es el propósito de la ley y qué implica el que vive bajo la ley, a diferencia del que vive por la fe y por la gracia, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer un pasaje en Gálatas capítulo 3. Gálatas es el libro por excelencia para entender la diferencia entre la fe y las obras. Especialmente el capítulo 3, el apóstol Pablo relata a la iglesia en Galacia, porque es importante saber que los que viven bajo la ley, los que intentan cumplir las obras de la ley para llegar a Dios, tienen un problema serio, ¿sí? Y lo relata y lo explica muy bien en este capítulo. Vamos a leer solamente algunos versos. Primeramente del 10 al 12 vamos a leer Gálatas 3 del 10 al 12, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vamos a entender bien estos tres versículos, porque aquí se revela precisamente, hermanos, no solamente aquí, sino en algunos versos más adelante en el mismo capítulo, se revela cuál es el propósito por el cual Dios envió la ley al pueblo de Israel primeramente y a todos nosotros. Tiene una utilidad, tiene un propósito muy importante en nuestra vida. Primeramente, Pablo explica en el versículo 10 que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? O sea, aquella persona que depende de que Dios le bendiga o no, de que Dios le ayude o no, porque él cumple la ley o no cumple la ley, ya está bajo maldición. Por las obras de la ley, una persona está bajo maldición, ¿sí? Dice: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿sí? ¿En cuántas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y lo leímos al último de la sesión pasada en Santiago 2:10. Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se puede justificar para con Dios por medio de la ley. Dice además, es evidente, es lógico, es tan evidente. El justo, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y termina diciendo en el versículo 12, y la ley no es de fe. Esto es algo muy importante, hermanos, porque la ley no tiene nada que ver con la fe. Una persona que está esmerada, enfocada en agradar a Dios, recibir bendición de Dios por las obras de la ley, no tiene nada que ver con la fe exacta, con la fe correcta. Dice en el versículo 12, la ley no es de fe, ¿ok? Sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es muy lógico y lo compartí en la sesión pasada. Deuteronomio 28 lo explica
a la perfección. Si cumples la ley serás bendecido, si incumples la ley, si rompes los mandamientos, serás maldecido, ¿sí? Serás destruido. Más adelante en el versículo 19, en el mismo capítulo, insisto, dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a entender un poco el contexto, porque los Gálatas estaban iniciando un cambio en su doctrina. Los Gálatas habían recibido el Evangelio por parte del apóstol Pablo, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la gracia. Sin embargo, en la iglesia de Gálatas comenzó a levantarse una ideología. Sí, hay que creer en Jesucristo. Por Jesucristo somos perdonados, por Jesucristo somos justificados. Sin embargo, también debemos cumplir la ley para que Dios bendiga nuestras vidas. Ambas cosas debemos hacer: creer en Cristo, pero también hacer obras de la ley. Cumplir los mandamientos, cumplir la ley de Moisés es importante también, ¿sí? Va de la mano con la fe. Así pensaban los Gálatas, pero Pablo les dice: Gálatas insensatos, Gálatas insensatos. Empezando por la fe, ¿ahora van a acabar por las obras? El que hace maravilla entre ustedes, ¿cómo las hace? ¿Porque ustedes obran, porque ustedes se esfuerzan o porque escuchan con fe? Pablo les empieza a exhortar fuertemente a los Gálatas en este punto. Y en este capítulo 3 les explica: el que vive, el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Maldito, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas. Entonces los Gálatas seguramente se incomodaron, se sintieron fuera de lugar. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nosotros hemos creído en el Evangelio y también sabemos que es necesario cumplir la ley. ¿Por qué nos está diciendo estas cosas? Y vamos a suponer que Pablo tiene razón. La ley, ¿verdad? El depender de las obras de la ley trae maldición. Ok, pero, a ver, Pablo, explícanos, entonces, ¿para qué Dios envió la ley? Entonces, ¿con qué propósito Dios envió la ley? Explícame. ¿No? Porque la ley está escrita, eso es claro. La ley está escrita en la Biblia, los mandamientos. Y si Pablo está diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado, sino al contrario, será maldecido, entonces, ¿qué propósito tiene la ley? ¿Sí? ¿Por qué razón Dios la envió? Si va a ser para maldición, ¿cuál es el sentido? Pablo sabía que los Gálatas iban a preguntar esto, por eso él mismo se hace la pregunta. Él mismo escribe la pregunta. ¿Qué dice aquí Gálatas 3:19? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es cierto, esta pregunta surge. Les voy a explicar, dice Pablo. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Sí? La promesa desde Génesis es Jesucristo. Él es la simiente de la cual habla Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Habla de Jesucristo. Hasta que venga Jesucristo, la ley tiene un propósito. Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Ustedes, y lo vimos en sesiones pasadas, los fariseos pensaban que eran justos por el simple hecho de tener sangre hebrea, de ser parte del pueblo escogido, parte del pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Cristo les quería enseñar: ustedes son pecadores. ¿Por qué dicen que son justos? ¿Por qué dicen que son buenos?
¿Por qué dicen que son hijos de Dios? Ustedes son hijos de Adán. Ustedes heredaron el pecado. Pero los fariseos no lo entendían así. Por eso dice la Biblia que la ley sirve para hacer notar el pecado. ¿Dónde dice esto? Vamos a leer ahí adelante en Gálatas 3, 24 y 25, que son versículos clave para entender el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiero entender, o quiero explicar, mejor dicho, qué es un ayo, ¿sí? Porque no es una palabra que en Latinoamérica usemos comúnmente. Un ayo es un tutor o un maestro que fue asignado a un niño para enseñarle, para dirigirle, para orientarle durante un lapso de tiempo, ¿sí? O sea, durante un periodo de tiempo, normalmente era así, el padre de aquel niño contrataba a aquel ayo o aquel maestro para que educara a su hijo durante un tiempo, ¿sí? Pero cuando se cumplía ese periodo, ya el ayo se iba, o sea, ya no tenía razón por la cual estar ahí. ¿Me explico? Porque fue contratado para enseñarle ciertos conocimientos durante un cierto periodo de tiempo. La Biblia habla de que la ley es nuestro ayo, es nuestro maestro, es nuestro guía. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Cristo. La ley es como un maestro que durante un periodo de tiempo nos enseña una enseñanza importantísima. ¿Cuál es? Tú necesitas un Salvador. Tú eres pecador, necesitas a Jesucristo. Necesitas un Redentor. Necesitas la sangre preciosa del Cordero para que tu pecado sea perdonado. Eso nos enseña la ley. Lo dice más adelante, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya que cumplió su propósito la ley, como maestro, como guía, de enseñarle a una persona que es pecadora, de enseñarle a una persona que necesita un Salvador, que necesita a Jesucristo, ya que se cumplió ese propósito y ya que vino la fe en Jesús en esa persona, dice, ya no estás bajo ayo, ya no estás bajo la ley. La ley deja de servir, de funcionar, porque ya estás en Cristo. La ley tiene el propósito de hacer entender al ser humano que es pecador, que ha transgredido, que por sus propias obras, sus propios esfuerzos no puede llegar a Dios. La ley crea en una persona, si queremos llamarlo así, una especie de frustración, de agotamiento, de cansancio. No puedo cumplir la ley, no puedo ser bueno, no puedo quitarme el pecado. El pecado está arraigado en mi corazón. He intentado con todas mis fuerzas cumplir los mandamientos, pero ¿qué he aprendido? No he podido hacerlo. Sobre todo considerando que la ley exige cumplir 100% los mandamientos. No intentar cumplir todos, sino cumplir todos. Muchas personas piensan, bueno, mi esfuerzo por cumplir la ley cuenta, ¿no? Tal vez Dios tome en cuenta mi esfuerzo. Yo sé que no he cumplido 100%, pero me he esforzado en gran manera. Y la mayoría los he cumplido. Pero ¿qué dice nuevamente Santiago 2:10? Cualquiera que cumpliere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley es muy estricta, muy severa, pero tiene un propósito: descubrir nuestra debilidad, descubrir nuestro pecado. Para que quede más claro, vamos a leer Romanos 3:20, en donde también lo explica perfectamente. Dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Por la ley no serás justificado, explica aquí Romanos. ¿Sí? Por la ley no vas a llegar a la justicia. No vas a ser acepto delante de Dios por cumplir la ley, porque no puedes cumplirla. La ley tiene un propósito muy claro, muy definido. ¿Cuál es? Lo dice al final de este verso. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es tu maestro que te ha enseñado, que te ha descubierto, mostrado tu pecado. Fue añadida a causa de las transgresiones, explica en Gálatas. Entonces, cuando una persona realmente puede entender esto, descansa, porque entiende el propósito verdadero de la ley. Ah, la ley es para enseñarme que soy pecador. Es un maestro que me lleva a Cristo, que me presenta a Cristo, mi Salvador. Pero cuando viene la fe en Cristo, ya no estamos bajo ayo. Ya la ley deja de afectarnos, de influenciarnos, porque ya cumplió su propósito. Y hermanos, en la Biblia, alguien que entendió perfectamente esto que estamos aprendiendo fue el profeta Daniel. El profeta Daniel escribió, hizo una oración a Dios. En Daniel capítulo 9 aparece esta oración. Yo les recomiendo que con tiempo lean todo el capítulo 9 de Daniel. Porque hablando del tema de la ley, el profeta Daniel reconoce algo importantísimo. Dios, yo no he podido cumplir la ley. Yo he roto los mandamientos que nos has enviado. Pero no solo yo, todo Israel. Todo Israel ha roto tu ley. No hemos guardado tus mandamientos. Ningún israelita ha podido cumplir la ley. Vamos a verlo con la Biblia, insisto, todo tenemos que respaldarlo con la Biblia. Daniel capítulo 9, vamos a leer salteadamente algunos versos. Primeramente el versículo 5. Hemos pecado, dice. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Daniel? Está reconociendo, nosotros hemos pecado. ¿Sí? ¿Cuántos años hemos intentado cumplir la ley que Moisés nos dio? Pero hemos pecado. Versículo 11. Se torna más interesante, dice Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel está descubriendo algo muy cierto que acabamos de estudiar. Hemos roto la ley, ¿sí? Hemos traspasado la ley, no obedecimos la ley y por lo tanto, dice, ha caído sobre nosotros la maldición. No pudimos leer el capítulo completo de Deuteronomio 28 porque es muy largo, pero insisto, yo espero que ustedes lo lean, Deuteronomio 28, porque ahí explica esto que está diciendo Daniel. Conforme a lo que dice la ley, que si no cumples vamos a ser maldecidos, que hay una lista larga de maldiciones en Deuteronomio 28, así nos sucedió, así nos pasó, todas las maldiciones vinieron a nosotros, nos llevaron cautivos, nos conquistaron, espada tras espada, guerra tras guerra, nuestro pueblo ha sufrido. Y hasta la fecha Israel ha sufrido guerra, persecución, el holocausto, muchas muertes. Israel traspasó la ley. Eso conlleva la maldición. Versículo 13. Daniel 9:13, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios,
para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí Daniel se da cuenta de algo, hermanos. Tenemos que implorar la ayuda de Dios. En un principio, cuando Moisés bajó del Sinaí, trajo las tablas de la ley, todos teníamos ánimo de cumplir aquella ley. Pero a través del tiempo hemos descubierto, es imposible acercarnos a ti por este camino, el camino de la ley. Todo Israel traspasó tu ley. No hubo ni siquiera uno que cumplió tu ley. ¿Qué dice aquí? Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Lo que tenemos que hacer, Dios, es preguntarte cuál es la verdad, cuál es el camino verdadero por el cual llegamos a ti. Y la oración de Daniel es una oración de quebranto. Es una oración de reconocimiento. Nosotros hemos pecado contra ti. Y Daniel reconoce, nosotros no hemos podido en tantos años cumplir la ley, ni lo haremos. No es posible hacerlo. Todas estas maldiciones han venido sobre nosotros por haber quebrado tu ley. Daniel pide la misericordia de Dios. Daniel pide, ayúdanos por favor. ¿Ustedes creen que Dios le respondió a Daniel? Claro que sí. Dios le respondió al profeta Daniel esta oración. Y es una respuesta hermosa, hermanos. A través del ángel Gabriel, en el mismo capítulo 9, Daniel capítulo 9, Dios le responde a Daniel, a su pregunta, a su inquietud, a su quebranto. Dios le responde de la siguiente manera. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26. Sabe pues, es la respuesta de Dios, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dios le está revelando una profecía, de hecho el libro de Daniel es profético. Le está revelando una profecía de que iba a venir, ¿no? Ciertos acontecimientos, pero uno de ellos es la venida del Mesías príncipe. Está con mayúsculas, ¿cierto? Mesías príncipe. ¿Quién es? Daniel está orando a Dios. Está reconociendo, no hemos cumplido la ley. Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender tu verdad. ¿No hay otro camino? ¿No hay otra manera que no sea la ley? Israel ha rompido tu ley. Dios le responde. Y algunos versículos, no lo puse aquí, pero algunos versículos antes Dios le dice, Daniel, tú eres amado, yo te amo. Y le revela esta verdad. Vendrá el Mesías príncipe. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dios está dándole una profecía a Daniel. Pero lo que quiero que destaquemos aquí, hermanos, la respuesta de Dios a la oración de Daniel, de quebranto, de arrepentimiento, de suplicar a Dios, danos otra manera de llegar a ti. La respuesta de Dios es muy simple. Vendrá el Mesías. Daniel, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. La ley en ti cumplió su propósito. ¿Te has dado cuenta? Muchos israelitas siguen esmerados, siguen afanados en cumplir la ley para agradar a Dios, para llegar a Dios. Pero qué bueno que la ley cumplió su propósito en ti. Ya que tú entendiste que eres pecador, que necesitas la salvación, necesitas que alguien te rescate,
que no por tu esfuerzo, no por tu obra vas a llegar a Dios, sino necesitas mi gracia, mi misericordia. Entonces, te voy a hablar de algo importante. Va a venir el Mesías. Va a venir Jesucristo. Tranquilo. Cuando venga el Mesías, todos tus pecados serán perdonados. El profeta Daniel es un profeta, es un siervo de Dios, o fue un siervo de Dios. Para mi vida ha sido de gran edificación. Las historias sobre todo los primeros capítulos del libro de Daniel. Y me sorprende cómo habla Dios con Daniel y reconoce su pecado y reconoce el pecado del pueblo, y Dios le revela a Jesucristo. Porque se cumple lo que dice Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley temporalmente tiene un propósito. Fue añadida a causa de las transgresiones. Porque por medio de la ley, dice Romanos, es el conocimiento del pecado. Hermanos, hemos terminado la cuarta sesión. Yo espero que en su corazón poco a poco se haya establecido la necesidad de escuchar acerca del Mesías príncipe, acerca de Jesucristo, sin confiar en nuestras obras, en nuestro esfuerzo, reconociendo nuestra incapacidad para cumplir los mandamientos, para hacer algo, para llegar a Dios. Y anhelemos al Mesías príncipe. Faltan 2 sesiones. Vamos a compartir en estas 2 últimas sesiones acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. No se lo pierdan, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.